música en todas sus manifestaciones, en sus diferentes géneros. Arrancábamos hablando con Zoe Señodi, que es la directora de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y podría estar en uno de los extremos, y en el otro extremo podría estar la música melódica, latina, de Montaner, y en algún lugar en el medio pueden estar los Beatles, siempre los Beatles. Por eso lo quiero recibir a Julián Gramano. ¿Cómo está, Julián? Hola Ah, Ale, te ¿cómo veo con estás? todo Buenas armado, la tardes. remera Beatle, la batería de Ringo atrás, todo, 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 todo. Siempre, siempre hay que estar preparado, ¿viste? Por las dudas. Bueno, sos baterista, sos divulgador del repertorio musical, del estilo de Ringo y de los Beatles en general, y además tenés tu banda, por favor, nombralos vos, contanos todo. Sí, como bien decías, de chiquito empecé a tocar la batería y de chiquito ya era fanático de los Beatles, entonces los dos caminos se encontraron cuando descubro de alguna manera Ringo Starr y su estilo tan particular y su lenguaje tan particular para tocar la batería. Eso me llevó de chiquito, a los 11 años empecé a tocar, a los 12, 13 a hacer mi primera banda tributo. Muy a pulmón, obviamente, imagínate, nos poníamos los trajes de los cumpleaños de 15, ¿no? Para emular los Qué que tenían ellos. lindos. Y Todo ahora muy gracioso. estás en una banda tributo, pero chicos reconocidos en los lugares más altos del mundo Beatle. Sí, y todo ese camino me llevó a pasar por Danger Ford, que es otra Sí, banda tributo, fue la pionera, sí. donde toqué 8 años y medio, y después hoy la vida me encuentra en 4 Beatle Band, como bien decís, que es la banda tributo que recibió muchísimos premios en The Cavern Club, que es la sede oficial de Buenos Aires, de la original de Inglaterra, Four, como siempre mejor four. banda que interpretaba. Exacto, Siempre exactamente. cuatro. Bueno, fíjate que desde Danger Four hasta esta banda, el legado de los Beatles está siempre ahí. Y después el talento de los músicos argentinos, porque a los Beatles se los recuerda, se los representa, se los resignifica en todos lados. Pero la verdad es que hemos tenido muy buenas bandas tributos acá. Siempre, siempre y además, como bien decís, pioneras, ¿no? Porque no hay que olvidar que Danger Force, si bien nace en Uruguay, la mayor parte de su historia después la pasó en Argentina y fue la primera banda en hacer tributo a una banda, ¿no? En toda Latinoamérica. A partir de ellos nacen las demás bandas, ¿no? Además tenemos, por ejemplo, a Dios salva a la reina, que es la banda tributo a Queen más grande del mundo también y es argentina. Que son Entonces, excelentes. claro, como bien decís, el tributo en Argentina, los músicos argentinos los llevamos con mucha dedicación, mucho estudio en profundidad y bueno, nos lleva a todas estas locuras de tratar de emular a nivel no solo estético, sino también sonoro, las grandes bandas que marcaron la historia de la música. ¿Cómo se trabaja eso, no? Porque, bueno, a nivel estético, por supuesto, es tener la capacidad de reproducir, de conocer, de reconocer cada etapa, en este caso de los Beatles o del músico elegido. Pero digo, a nivel sonoro es mucho más que tocar una canción, es tratar de ir realmente detrás de la forma en la que tocaba el instrumento ese músico al que estás homenajeando. Exactamente, es como a mí me gusta llamarlo esto, es meterse en el lenguaje artístico de cada músico. Una cosa es, como bien decís, es tocar porque me gusta una canción de los Beatles y otro trabajo es al tratar de emular lo que ellos hacían, ya sea a nivel estético o sonoro, ya tenés que meterte de lleno en el lenguaje de ellos y en todas las aristas, ¿no? De su lenguaje, porque si vas a la parte sonora te vas a meter en la parte del lenguaje técnico, de cómo tocaban, cómo interpretaban, lo que sentían, porque el factor emocional de ellos está a flor de piel. Además, ellos no estudiaron música, entonces los vas a tener que estudiar desde un punto de vista muy emocional también, ¿no? De lo Claro. que ellos transmitían. ¿Vos sí Eh, estudiaste música, Julián? yo estudié muy poquito, yo la parte teórica de música muy por encima. Yo siempre fui de sentir, ¿viste? Más de Eso a la mí me parte genera de... mucha admiración. Por eso yo cuando te conectabas, no sé si lo llegaste a escuchar, decía que, bueno, la música es esto maravilloso que por supuesto tiene un espectro, un ángulo amplísimo. Desde lo que conversábamos con la directora de la Orquesta Filarmónica, donde ahí sí hay una lectura rigurosa, a primera vista, y después un conocimiento de una tremenda ductilidad con el instrumento, pero después están las personas que tienen esta capacidad para, sin leer música, como Paul, digámoslo, porque Claro, yo claro, creo que los otros Beatles lo mismo, pero Paul lo ha dicho abiertamente, no leen el claro. pentagrama, o no lo No, leen a simple vista con las obras de otros, ¿no?
Exacto, los cuatro no saben ni leer ni escribir música, no sabían y obviamente los que están vivos no saben al día de hoy. Entonces, todo el lenguaje, como te decía, de ellos, nace a partir De no la solo de la emocionalidad. intuición, del instinto, Ujú. sino también de la emoción, ¿no? Qué notable, Eh, ¿no? Porque los Beatles, te digo, han dejado un legado musical. Nosotros somos fanáticos, algunos dirán, no, bueno, ustedes son fanáticos, la opinión vale menos, pero realmente es muy asombroso que hayan tenido esa capacidad de generar un sonido tan innovador. No solo exitoso, sino innovador. El tiempo los hizo ir creciendo en su legado musical, en sus capacidades, ¿no? De generar algo totalmente diferente, universal Totalmente, y eterno. exacto. Una evolución clarísima tuvieron desde empezar con la primera etapa, más que nada con rock and rolls y hacer covers, hacer sus primeras canciones que tenían más que ver con el género pop, si se Ujú. quiere, pero después la evolución que hacen y en el tiempo en que la hacen, porque ellos de carrera fuerte, fue del 62-63 al 70, fueron solamente 7 años. Y 7 años. En años abril del 70 ya pasaron. estaban separados, o sea que ya llevaban por lo menos 6 meses de la grieta de la... Ya estaban dinamitados, o sea que son 7 años reales. Son 7 años crudos, rápidos y además lo que siempre hablamos con los chicos de la banda, por ejemplo, que es muy diferente hoy en día la industria, la locura y el nivel compositivo que tenían ellos, que por ejemplo, de el álbum Help, por ejemplo, a Rubber Soul, que es donde es el quiebre, donde empiezan ya las cosas más sofisticadas y psicodélicas, pasaron 6 meses. Y hoy en día, por ahí una banda tarda 4 años entre disco y disco en Sí. lanzarlo. Entonces, a la velocidad que componían y las cosas que componían y lanzaban, era realmente muy llamativo y se adelantaron además fácil 60 años porque todo lo que vino después, ellos ya habían pasado y ya lo habían inventado o descubierto antes. Entonces son un montón de elementos y un compendio de cosas que los hacen eternos. Y además no salió ninguna otra banda justamente por eso igual a ellos en el pasar de los años también y tiene que ver con todo esto. Eh, ustedes, Julián, con la banda van a tener un año 2026 en el que van a recorrer todo ese legado. En 11 meses se van a recorrer los 7 años de los Beatles y está muy bueno. Arrancan en unos días, o sea, mañana tienen un show, pero el próximo fin de semana, el 14, van a estar en nuestro cavern, en La Plata, Exacto. En arrancando el con estos templo. primeros comienzos, que quizás son, desde el punto de vista musical, más inocentes o menos exigidos, pero al mismo tiempo tienen una frescura que a mí me fascina, tanto como la evolución de los años finales que eh, son musicalmente mucho más ricos, pero también más nostálgicos. Totalmente, sí, 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 se nota esa añoranza y esa falla, esa diferencia que tenían en el lenguaje armónico como banda, entre la armonía como grupo, ya se sentía a nivel sonoro en los últimos Sí, discos que estaba roto, que algo pasaba sí. ahí. Y como bien decís, esa frescura de los primeros discos y la primera época, se notaba justamente que el lenguaje armónico estaba en su auge, que ellos como banda estaban explotando y se llevaban bien entre ellos, porque después el público lo nota, ¿viste? Cuando una banda suena bien, pero se lleva mal entre ellos, la gente lo nota. Entonces, lo que pasó en esa primera época, que como bien decís, vamos a empezar el sábado 14 de marzo con el primero de 11 shows, donde vamos a recorrer cronológicamente toda la carrera de ellos bajo la premisa de un show por disco, o un Ujú. disco por show, mejor dicho. Es eso, ¿no? No solamente interpretar cada disco, donde empezamos el sábado 14 de marzo con Hamburgo, con los Quarrymen, con Please Please Me. Vamos a hacer, de hecho, canciones de los Quarrymen, que bueno, hace poquito Justo murió lamentablemente perdimos a uno de sus miembros originales. Allen Garrett, Y yo sí. tuve la suerte de tocar con los Quarrymen el año En pasado, con sus serio, miembros originales. qué increíble, ¿no? Eso fue increíble, sí. Bueno, eh, a- a- eh, ahí nacieron los Beatles, ¿no? Ahí arrancó todo. Ahí estaba John, rodeado por ese otro grupo, ese universo de amigos, de su pandilla, de sus referentes, de sus afectos de juventud. Pero ahí John un día incorporó a Paul y otro día Paul y John estuvieron de acuerdo para que se sumara George. Y un poco más tarde llegó Ringo, pero primero estuvieron los Quarrymen. Así que está Exacto. muy bueno que La semilla. hayas llegado hasta ahí. Y a lo largo de los otros meses van a ir tocando todos los otros discos. Exactamente, vamos a arrancar con la primera época que culmina, digamos, en Please Please Me, tocando Please Please Me en vivo el sábado 14 de marzo.
después abril, mayo, junio, julio, etcétera. A nivel cronológico vamos a ir pasando por todos los discos. Y bueno, también es una exigencia porque, claro, a medida, como lo hablábamos antes, a medida van evolucionando los discos, evoluciona también la forma de tocar de ellos y todo lo que utilizaban en estudio. Entonces se vuelve más exigente tratar de replicar en vivo un disco ya de Rubber Soul, Revolver, Sgt. Peppers, que ya tenían una orquesta detrás. Y Entonces ahí es un también para desafío ustedes, y qué una puesta en desafío, condición ¿no? hermosa. Reproducir eso. Va a ser un gran desafío, así que, y algo muy lindo para la gente también, porque si bien somos muchas bandas de tributo a los Beatles, básicamente siempre estamos haciendo, viste, las mismas canciones, que son los éxitos compaginados, pero hay muchísima gente que siempre pide, che, a mí me encantaría escuchar alguna vez algo del White Album en vivo, algo de Sgt. Peppers, que la banda justamente no los hacemos porque requiere un nivel también escénico mayor. Bueno, el desafío de este año es llevar todo al escenario, al cavern, para que la gente que lo está pidiendo hace muchos años, la verdad. Total, porque no eh, lo hicieron ni los Beatles. Ni los propios Beatles exactamente, tocaron esos discos en vivo, así que es un recontra desafío. es un desafío y Bueno, una Julián, experiencia hermosa. la verdad es que no soy nada fan, entonces se me pasa el tiempo muy volando, por eso te voy a dejar comprometido para ir hablando, porque nos quedan muchos Obvio. temas. Eh, Claro, sí, sí, hay un mundo, un Nos quedan muchos universo para temas, hablar. escúchame, nos queda hablar mucho de cada uno como instrumentista, vos sos un especialista en Ringo, contás unas cosas increíbles y tenés una información ahí del riñón mismo, del entorno de Ringo. Sí, sí, a través de Gary Astri, su asistente personal, quien le dio apoyo a la clínica, a la conferencia que estoy empezando a llevar a diferentes países de Latinoamérica, tenemos acceso, ¿no?, a información de primera mano y lo más lindo de todo, como siempre digo, en nuestro idioma, ¿no? Que era un lugarcito que hay mucha data en inglés o en otros idiomas que la gente que lamentablemente no conoce o entiende el idioma queda fuera, ¿no? Claro. Entonces un poco la premisa era eso, mantener el legado vivo de Ringo Starr en nuestro idioma. Por eso se empezó a esparcir rápidamente por un montón de países, porque era un lugarcito que lamentablemente no estaba ocupado y bueno, hoy lo estamos ocupando con mucho cariño y Y muy bajo el apoyo merecido. de ¿Viste? Así como su le mano tuvimos que derecha. pedir disculpas a algunos, a los que se criticaba en ese momento, creo que a Ringo, el mundo en general, ¿no? Musical, está viendo la gema, la joya, por las virtudes musicales que tuvo. Más no les podemos pedir. En 7 años dejaron un legado musical increíble, un mensaje humano extraordinario. Se amaron, se pelearon, se reconciliaron. Yo creo que más genuinos y humanos que los Beatles, pocos artistas. Así que, bueno, te espero pronto. Dale, obvio, obvio, siempre estamos acá a disposición. Gracias, Ale, te quiero agradecer a vos por tu buena onda desde el primer momento, por la invitación a tu programa y por todo lo que estás haciendo. No, por favor. Es hermoso también tener una comunicadora tan importante como vos, transmitiendo y dándonos lugar a quienes nos dedicamos a esta banda, a difundir esta banda tan increíble, para que nos pongas los micrófonos, ¿no? Entonces, No, el laburo que para vos mí hacés, esto no es trabajo. Esto es claro. felicidad total. Así que mañana están en Zona Norte por Acasuso y después ya el próximo sábado arrancan la serie de shows en el Cavern, ahí en el Paseo de la Plaza. Exactamente, mañana estamos en Martínez, en el Teatro Media Legua. Todo el que quiera adquirir las entradas, el Instagram de la banda es 4, el número 4, Beatle Band, todo junto. Y después a partir, como bien decís, del sábado que viene, 14 de marzo, arrancamos con el famoso ciclo de 11 shows donde vamos a pasar por toda la carrera de los Beatles durante todo este año 2026. Julián, te mando un abrazo enorme a vos, a los otros 3 integrantes de la banda. Y bueno, estamos hablando, los espero pronto. Y los veo ahí Dale, el 14 en el show. dale, obvio, te esperamos. Más Vení actual con no quien puede quieras. ser porque Ringo está anunciando disco nuevo, Paul estuvo en la Semana de París. Bueno, más vigentes, imposible. Increíble, están latentes todo el tiempo, así que vamos a acompañar, ¿no?, esa nueva euforia. Así que te esperamos, Ale, ojalá nos veamos el 14. Dale. Y obviamente los esperamos a todos y te vuelvo a agradecer el espacio impagable No, por que favor. le regalás a todos los fanáticos de los Beatles en todos los medios donde trabajás. Gracias, gracias a vos. Te mando un abrazo enorme. Abrazo, hasta luego. Bueno, uno de los músicos argentinos que hace el repertorio Beatle, pero que además es un gran conocedor del estilo de Ringo, de la manera que lo hizo único y distinto e irrepetible. Así que, bueno, teníamos ahí una recorridita en el espectro musical, también un momento Beatle.